¿Logran ver pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Creo que solo falta dos que se conecten. Creo que Mónica faltaba. Bueno, logré hablar con la de IGTEM el día de ayer y ellos me habían prometido que para hoy me tenían activada la aula virtual, pero me he metido 3 veces y no la he logrado ver. Así que en cuanto la tengan abierta, yo los matriculo para que se puedan incorporar. Al terminar la clase les voy a enviar un link de YouTube, que es el canal de sexto año. Ahí pueden ir viendo algunos temas, pueden ir viendo algunos videos anexos, ¿verdad? Que ahí van a ser colocados para que ustedes los puedan ir viendo. Las clases van a estar en la plataforma o en el aula virtual. Yo espero que eso lo logren arreglar el día de hoy. No sé por qué no lo hicieron, pero en el transcurso del día vamos a tratar de ver eso. ¿Me escuchan bien todos? Sí, 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 se doctor. escucha bien. Bueno, pueden interrumpir en el momento que estemos dando la clase si no entienden algo para preguntar. Tienen la libertad de hacerlo. El objetivo es que pregunten acerca de los conceptos que vamos a hablar. Hoy vamos a empezar hablando acerca del módulo de generalidades de la radiología. En ello vamos a evacuar algunos puntos de cómo es que inició la radiología, por qué se inició. En realidad la radiología hoy por hoy ya no se llama tanto con ese concepto de radiología, sino que se llaman, a los departamentos se les llama departamentos de diagnóstico por imágenes, porque en realidad es la adquisición de imágenes por diferentes métodos que permiten determinar la posibilidad de un diagnóstico. ¿Cuál es el problema de las imágenes? Las imágenes, como su término lo dice, es una representación gráfica de algo, que algo puede ser cualquier cosa. Un ejemplo, piensen en su casa ahorita en una pared, que tengan una pared blanca. Ya esa pared blanca, ustedes abren un bote de tinta y lo tiran hacia esa pared, va a generar una mancha. Esa mancha va a generar una forma. Esa forma puede ser diferente en cada una de las paredes de ustedes. De acuerdo a su asociación, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su conocimiento, de dicha imagen ustedes la van a asociar con algo en particular. Puede ser que la imagen tenga alguna forma que tenga patas y ustedes la asocien a una araña, o puede que la asocien a una tortuga, a un lagarto, lo que sea. Eso va a depender del conocimiento y de la experiencia que ustedes tengan. Entonces las imágenes pueden variar de la percepción de una persona a otra persona. Por eso es importante tener mucho cuidado con las imágenes radiológicas. Una imagen radiológica puede representar una variedad de diagnósticos diferenciales, pero para llegar a una ubicación adecuada se necesita agregar una serie de información, una serie de parámetros que nos ayuden o nos ubiquen a disminuir esas posibilidades diagnósticas, reducirlas hasta el punto de que ustedes puedan llegar a hacer lo que ustedes conocen como marcha diagnóstica y que les permita tener por lo menos 3 diagnósticos diferenciales. Entonces, con esa salvedad empezamos a hablar de lo que es básicamente la radiología. La historia de radiología es una historia que tiene sus peculiaridades porque en realidad nadie andaba buscando o investigando lo que ustedes conocen como los rayos X. En realidad fue un hallazgo incidental. Lo descubrió este señor que está ahí,
de esa barba, Wilhelm Conrad Röntgen. Él es una persona que era un investigador, pero en realidad lo que él investigaba era más las características particulares de las estructuras fluorescentes frente a la luz. Y accidentalmente él usaba unos elementos que generaban electricidad. Podemos conocerlo en este nombre como lo que antes se conocía como los focos luminiscentes, ¿verdad? Y accidentalmente dejó cierto tiempo encendido este elemento que él utilizaba frente a unas placas o unos paneles que tenían elementos fluorescentes y logró ver que si un objeto estaba enfrente de los objetos fluorescentes o estaba entre medio del elemento fluorescente y el elemento que generaba electricidad, dicha electricidad al atravesar el objeto provocaba una imagen en el elemento fluorescente, ¿va? Entonces con eso logró descubrir que había un tipo de rayo que probablemente atravesaba el objeto y al atravesarlo penetraba al área fluorescente generando una imagen similar al objeto. Entonces él dijo, hay un tipo de radiación o un tipo de rayo que trata de atravesar los elementos y se impregna en los elementos fluorescentes. Esto es un hallazgo incidental. Como no sabía de qué se trataba en ese momento, era algo desconocido, se le dijo que había un tipo de rayos. ¿Cuáles eran? No lo sabían. Y se le pusieron X porque eran desconocidos en ese momento. Muchos años después se le trató de cambiar el nombre. Algunos dijeron que se le deberían de llamar rayos Röntgen, otros radiación fluorescente, otro tipo de nombres, pero nunca llegaron a la conclusión hasta el día de hoy que ustedes los conocen también como rayos X, se quedó con ese nombre. Eso fue descubierto en el 28 de diciembre del año 1895. Ustedes pueden ver que ya hay más de 100 años de historia de los rayos X. Por eso es que hoy por hoy se conoce bastante acerca de ellos. No así al principio. Se desconocía mucho de ellos y pasaron alrededor de unos tal vez 20 años antes que se conocieran muchos detalles. O así que el 5 de enero de 1896 se reconoció a Röntgen como un evidente científico y se le dio lo que se conoció con el premio Nobel en el año de 1901. Después de haber hecho muchas investigaciones acerca de lo mismo, se dijo que era la invención o el descubrimiento más grande de la historia, y en realidad fue el descubrimiento más grande de la historia. A partir del descubrimiento de los rayos X, la medicina que se conocía en aquel momento fue cambiada o fue transformada a lo que se llamó la medicina moderna. Bueno, conocida en aquellos tiempos, ¿va? Nosotros podemos decir que la que tenemos actualmente es la medicina moderna. Pero ¿qué pasó con los rayos X? Cambió drásticamente el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de algunas lesiones o enfermedades. Las más conocidas, la tuberculosis. La mortalidad de la tuberculosis fue altísima durante muchos años, ya que no se podía ver su evolución ni se podía diagnosticar tempranamente. Con el descubrimiento de los rayos X y el inicio de las radiografías de tórax, se empezó a diagnosticar tempranamente la tuberculosis, a tal punto que se empezó a manejar más tempranamente. El pronóstico y la evolución de la enfermedad cambió drásticamente, por lo tanto la mortalidad disminuyó exponencialmente. De igual forma, las lesiones causadas por heridas de arma de fuego en la variedad de guerras que había en esa época y que terminaban en su mayoría en amputación,
y posteriormente de la amputación terminaban en gangrena y en mortalidad de los pacientes se redujo considerablemente, ya que con la evaluación de los rayos X se podía evaluar qué tipo de fractura habían y si eran fracturas que se podían conservar o no el miembro, y eso permitió el cambio trascendental también de la cirugía de aquel momento. Entonces, como ven, la radiología desde aquella época empezó a transformar el método diagnóstico, el pronóstico y tratamiento de un montón de enfermedades. Solo les doy puntas del iceberg porque en realidad fueron un montón de cosas más que se cambiaron alrededor de ella. Y con los 100 años de la radiología se empezaron a hacer demasiadas investigaciones y esas investigaciones provocaron que se crearan diferentes métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico, porque hay también de tratamiento, no los pongo aquí porque solo estoy poniendo los de diagnóstico, en su mayoría utilizaban rayos X. Lo que ustedes conocen son la radiografía convencional, la fluoroscopía, que es el estudio dinámico de las estructuras internas del cuerpo. La fluoroscopía se utiliza más para el aparato gastrointestinal y el aparato genitourinario. Posteriormente se utilizó para el aparato reproductor femenino. Y es ahí donde entran los estudios de serie gastrodenal, faringograma, esofagograma, colon por enema, tránsito intestinal, pielograma intravenoso, cistografía, histerosalpingografía. Estos estudios todavía en días de hoy siguen siendo utilizados en una gran cantidad de hospitales. También la mamografía. La mamografía es el método de elección para la valoración de la mama, diagnóstico temprano del cáncer de mama. En realidad, hoy por hoy, la mamografía sigue siendo el estudio de elección y primario para la evaluación de la mama en la mujer. Va a haber un apartado específico para eso que lo veamos. Con los años, también los mismos rayos X fueron utilizados para la creación de la tomografía. Eso creo que lo vamos a ver el día de mañana. Y la tomografía utiliza métodos de radiación ionizante. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Los únicos métodos de diagnóstico que no utilizan radiación son el ultrasonido, porque utiliza otro tipo de frecuencias, y la resonancia magnética, porque no es radiación sino que magnetismo. Esas dos particularidades las vamos a ver el día de mañana con mayor especificidad. Bueno, ¿qué es la radiación en sí? Bueno, la radiación es la que se encuentra emitida en el ambiente. Hay radiación en todas partes, siempre ha existido y siempre existirá. Por ejemplo, en sus casas, en este momento hay radiación. Y esa radiación es constante. Lo importante de entender es que hay diferentes tipos de radiación. Hay radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en sus cuartos y estuvieran solos, dentro de sus cuartos hay radiación. Ustedes pueden decir, bueno, la radiación es por el celular que tengo. Si sacan el celular, sigue habiendo radiación. Pueden decir ustedes, bueno, es mi computadora. Sacan su computadora y sigue habiendo radiación. Sacan la cama y todo lo que hay en su cuarto y sigue habiendo radiación. Se quitan la ropa y quedan sin ropa y sigue habiendo radiación. Ustedes dirán, bueno, es la luz. Pues tapen todo su cuarto, pónganlo en oscuras, apaguen la luz eléctrica y sigue habiendo radiación, porque ustedes mismos emiten radiación.
y eso es normal. Lo importante entender es que esta no es radiación ionizante. ¿Qué significa radiación ionizante? La radiación ionizante es la radiación que tiene la capacidad de alterar el metabolismo y la estructura de las células. Entonces, la radiación siempre existirá y seguirá existiendo. Entonces, es importante que ustedes comprendan que en donde ustedes estén va a haber radiación, pero no en todos los lugares va a haber radiación ionizante. Vamos a ver qué pasó aquí. Porque ¿qué es la radiación? Es una onda electromagnética. Entonces, todos los tipos de radiaciones son radiaciones electromagnéticas. La diferencia entre cada una de ellas son esta onda que ustedes ven aquí. Esta onda es la que varía y la frecuencia de estas ondas son las que van a determinar si es ionizante o no ionizante. Por ejemplo, están las ondas que producen las antenas eléctricas, están las ondas de las computadoras y de los aparatos eléctricos, están las ondas de telefonía, en donde están sus celulares, o las ondas que produce el microwave. Todas son ondas electromagnéticas. También están las ondas infrarrojas, no visibles al ojo. Están las ondas visibles al ojo, como las que produce el sol, o las que se ven a través de un arco iris. Son ondas. Están las ultravioletas, que solo se pueden ver con lentes especiales. Pero están las ondas electromagnéticas ionizantes, en donde entran los rayos X y los rayos gamma. Lo importante es que las ondas electromagnéticas de los rayos X se encuentran entre 10 a la 19 y 10 a la 22. Y de las 10 y 22 a las 10 y 29 son los rayos gamma. ¿Qué significa esto? Que desde las 10 a las 19 todas esas ondas son ondas electromagnéticas ionizantes. ¿Qué significa? Transforman la célula. Y esta importancia de transformación de la célula es lo que puede provocar lo que nosotros conocemos como efectos cariocinéticos. ¿Qué significa cariocinéticos? Si ustedes se acuerdan, significan transformación genética hereditaria. O sea, todas las alteraciones congénitas. Y carcinogénicas son aquellas que afectan la célula en forma rápida y predisponen a la formación de un cáncer. Entonces, por eso es importante conocer las radiaciones ionizantes. No quiere decir que estas ondas sean inocuas. Por ejemplo, hay estudios hoy que están hablando acerca de las ondas electromagnéticas producidas por el celular en su mayor instancia o por las antenas de celular. Una pregunta para todos. ¿Cuál es el promedio de tiempo que usan su celular en un día de 24 horas? Yo creo que bien unas 6 horas, doctor. 6 horas. Más o menos. Ok, los demás, 7 horas. De 7 6 a horas. 8 horas. 6 a 8, Como 10 horas, doctor. 10 horas. Pues varía 8. bastante. Yo en lo personal uso más la computadora que el celular. El celular como unas 2 o 3 horas 2 o 3 en horas. promedio. Ok, eso es importantísimo saberlo. Pregunta, ¿en su casa todos usan Wi-Fi? Sí. Sí, Ok. claro. ¿Dónde está su Wi-Fi? En la sala. En la sala. En el Todos comedor. en el comedor, en la sala. Nadie lo tiene en el cuarto. No. No, Más les vale. ¿A qué altura? Primera Dios interfiere en mi sueño real.
¿A qué altura? No recuerdo ya. Está abajo. Bajo como en la mesa de un comedor, Sí, en la una mesa, mesa. Una mesa baja. una En una mesa, mesa Casi en baja. el suelo. casi en el suelo. Ok, El muchachos. mío arriba, Arriba, ¿cuánto arriba? más alto de la cabeza, 1 metro más arriba. 1 metro más arriba. Ok, bueno. ¿Quién fue la que me habló? Porque ahorita no la logro ver. ¿Quién dijo 1 metro? Ahorita veo, Karina, Karina. La felicito, Karina. Es la única que está salvada de los demás. Ok, el tiempo máximo de utilización del celular deben ser 30 minutos y a una distancia de 12 centímetros de la oreja. ¿Por qué? No creo que ninguno de ustedes use un teléfono cabezoncito. ¿Saben cuáles son los cabezoncitos, verdad? Sí. Ya ni los sí, conocen, creo. Entonces, lo más seguro están usando teléfonos 4G. la mayoría creo que sí, doctor. Ok, bueno. Sus teléfonos celulares, el cabezoncito tenía una sola antena y estaba atrás. Aún los 3G, la antena la tenían atrás. Sus teléfonos actuales, que son 4G, tienen dos antenas. Una antena para datos y otra antena para el Wi-Fi. Entonces, lamentablemente las antenas están adelante ahora. O están abajo o están arriba, pero están adelante. ¿Cuál es el problema y el detalle de esto? Cuando ustedes están, es peor si tienen su celular activado el Wi-Fi permanentemente. ¿Qué pasa cuando andan caminando, andan por la universidad o por la facultad? En la facultad o en la misma universidad, si ustedes andan, hay diferentes routers. Los routers transfieren la onda Wi-Fi. Entonces, su celular, si está encendido el Wi-Fi permanentemente, captura las emisiones de cada uno de los Wi-Fi. Y entre más se van moviendo, el celular se activa más, la antena se activa más para tratar de captar eso. Entre movimiento y movimiento, trata de captar un Wi-Fi, perdón, un router o el otro router. Pero eso hace que esa antena active más la radiofrecuencia. Y como está adelante, quiere decir que la radiación del Wi-Fi atraviesa todo su cráneo hasta llegar a la antena de su celular. Entonces están recibiendo una gran cantidad de radiación electromagnética. Se creía que no producía nada. Hay estudios ahora que han demostrado que hay un incremento del cáncer cerebral y el cáncer de tiroides con el uso continuo del celular. Hasta el punto que hemos detectado cáncer de tiroides desde niños de 3 años hasta ancianos de 80 y pico de años, cosa que no se miraba antes en cáncer de tiroides. Interesante, doctor. Yo me hacía la pregunta por qué ahora hay tanto cáncer de tiroides. Pues una de las hipótesis tiene que ver con este tipo de radiofrecuencias. ¿Por qué? Porque les decía que celulares, otra antena está abajo. Hay celulares que varían. Uno lo ponen el de datos arriba, otros ponen el de Wi-Fi abajo. Ahí va a variar mucho. Pero si los tienen activos, de igual forma, si usted anda con el celular y está con una llamada y está en movimiento, hay diferentes antenas. Si usted se mueve de una posición a una, lo que hace la antena de datos es que trata de captar las antenas, esas torres grandes que están afuera, las trata de captar. Y entre más se mueve usted, se pierde la señal. Entonces, lo que hace la antena es intensificar su potencia para captar la siguiente. Y por eso es que usted no pierde la llamada, a menos que se meta en un lugar donde la señal se pierde totalmente. Pero lo que hacen es que sus antenas se activan más. Entonces la radiación los va a penetrar, ya sea a nivel de cuello o a nivel de cabeza. Entonces todas esas son las recomendaciones. Lo otro, el Wi-Fi en sus casas.
El Wi-Fi de preferencia debe estar en un lugar donde usted no esté permanentemente. No debería de estar en el comedor. De preferencia debería estar en la sala y no más abajo de 1,50 m. Por no decirles que debería estar de 1,70 m para arriba. ¿Por qué? Porque su router, si ustedes lo pudieran ver, emite ondas. ¿Han visto cuando ustedes tiran una piedra a un río y la piedra pega en la superficie del agua? Provoca una onda Sí. en círculos. Esa es la misma onda que produce el router. Si esa onda se expande y los agarra a su altura, los va a afectar físicamente, aunque no se den cuenta. En algunas ocasiones puede provocar dolor de cabeza persistente, por eso les decía, lo tienen en su cuarto. Segundo lugar, si tienen el Wi-Fi activado en la noche o lo dejan activado su celular con Wi-Fi, entonces, si el router está activado y el Wi-Fi está activado, va a haber una onda que va a estar recibiendo su celular. Y si su celular está a la par de la altura de su cabeza, usted va a recibir radiación. Por eso, si se va a acostar, hay muchos celulares que le permiten dejarlo en ¿qué le llaman eso? Modo sueño o modo nocturno. ¿Qué hacen en ese modo nocturno? Le apagan el Wi-Fi y le apagan datos. Y usted va a descansar y su celular no va a estar activo y no va a recibir radiación. Entonces, su router en su casa trate de ponerlo en alto. En primer lugar, porque les va a ayudar a mejorar la señal. Y en segundo lugar, porque los va a afectar menos esas radiofrecuencias a ustedes. Entonces, son las consideraciones que hay que tener porque las radiaciones tienen su efecto. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar, cuando ustedes han ido al departamento de rayos X, han visto un aparato de rayos X y han visto un aparato que tiene un tubo arriba con dos cables. Ese es el tubo de rayos X. Un cable, por un lado se llama cátodo y por el otro se llama ánodo. ¿Cómo funcionan los rayos X o cómo se forman los rayos X actualmente? Bueno, el cátodo es un cable que lleva un voltaje entre 120 y 240 voltios. La mayoría de veces 240 voltios. Esos 40 voltios terminan en un alambre o un filamento, normalmente de tungsteno. Este filamento se enciende cuando entra la energía, se pone rojo y él libera electrones. Estos electrones son liberados en una ampolla de vidrio o en un recipiente de vidrio al vacío. Estos electrones empiezan a flotar. En el otro extremo está el ánodo, es otro cable de electricidad, pero este lo que produce son 3000 voltios y los electrones que andan flotando son arrastrados a una velocidad extrema y van a chocar en una placa que no está ni vertical ni horizontal, sino que está oblicua. Al chocar, los electrones aquí producen una explosión, no es visible. Esa explosión produce liberación de radiación. La radiación que produce solo es de un 1%, el otro 99% se dispersa en calor. O sea, con cada cantidad de energía eléctrica que envía el cátodo y el ánodo al mismo tiempo, sincrónicos, producen esa explosión que produce un 1% de rayos X y un 99% de calor. En otras palabras, esta tubo se calienta increíblemente. Y solo de esa energía, un 1% produce rayos X. Pero esa cantidad de rayos X producidos es suficiente para provocar un montón de daño al cuerpo si no se maneja adecuadamente. Entonces, la forma oblicua que tiene esto al chocar, los rayos X son enviados hacia abajo. Y eso se controla mediante un cuadrito que lo han visto abajo,
que se llaman colimadores. Los colimadores son para reducir la cantidad de radiación que sale. Ese es el aparatito que se utiliza cuando van a hacer radiografías de tórax en un niño. Hay que reducirlo al máximo para que la radiación no llegue a todo el cuerpo del niño. Lamentablemente a veces no lo hacen y en vez de hacer una radiografía de tórax hacen un cuerpograma y el niño recibe una radiación exagerada. Entonces, esto es lo que conocen como el tubo de rayos X. ¿Qué pasa con ese calor? ¿Cómo se controla? Con una cáscara que se pone encima. Esta cáscara envuelve a ese cristal de vidrio, el vacío, y lo disminuye su calor. ¿Cómo? Puede ser con líquido, puede ser con aire frío, puede ser con agua. Cada equipo es diferente, cada especificidad depende de la marca, etcétera, etcétera. Aquí lo que les decía el colimador, que disminuye el haz de rayos X para disminuir el haz o para aumentar el haz. Lo suficiente como para poder provocar la radiación que penetra un cuerpo y a su vez al atravesarlo se impregne en una placa fluoroscópica o lo que se usa hoy, una placa digital que permita evaluar imágenes. Aquí tenemos el tubo de rayos X famoso. Aquí tenemos un haz, es el haz de rayos X. Aquí vamos a poner a una persona, Juancito, ¿verdad? Y Juancito recibe la radiación, pero una vez que recibe la radiación, hay otro tipo de radiación que se desplaza, que se llama radiación dispersa, y posteriormente llega al receptor. La primera radiación es la primaria, la segunda es la dispersa. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona recibe radiación, por ejemplo, a Juancito le toman una radiografía de rayos X y usted está a la par, Juancito recibirá, vamos a ponerle porcentaje, el 80% de esa radiación, pero el otro 20% se dispersa. ¿A dónde creen que va a ir a dar ese 20%? A nosotros. A ustedes. En otras palabras, ustedes están recibiendo un 20% de esa radiación. Entonces, por eso es importante saber cuánta radiación le están aplicando a un paciente, si usted tiene que estar ahí. Entonces, vamos a especificar un poquito más adelante eso. ¿Cuál es el problema de la radiación y uno de los grandes problemas que nos enfrentamos a nosotros con las diferentes especialidades, a los diferentes grupos de médicos? Que como la radiación tiene una particularidad, no se ve, no se siente, no se oye, no puede olerse, ni puede saborearse, entonces parece que no existe. Entonces muchas veces dicen, repítale la placa, como que si no fuera nada. El problema es que ese nada va a tener un efecto en el paciente o en las personas que están alrededor por estas particularidades. Les voy a dar unos ejemplos de la radiación que pueden recibir las personas. Por ejemplo, una de las cosas que piden frecuentemente es la radiación, la radiografía de tórax o una radiografía de cráneo. ¿Qué implica eso? Una radiografía de tórax equivale a 3 días de radiación solar. ¿Qué significa esto? Que uno de ustedes me cae mal. Y como me cae mal, no le voy a poner un turno de castigo o una guardia de castigo como acostumbra, sino que lo voy a mandar al sol 3 días. Voy a tener la potestad de decirle al sol, no te movas, no va a haber noche, y durante 3 días usted va a recibir radiación del sol. ¿Qué le va a pasar con 3 días de radiación del sol? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática,
quemaduras de segundo y tercer grado en la piel, ceguera por daños en la córnea, deshidratación, si no es que se muere. Parece extremo, pero son 3 días de radiación que recibe un paciente por cada radiografía de tórax. Una radiografía de cráneo equivale a 11 días de radiación. Y esta radiación puede matar. Una columna dorsal, 4 meses. Una columna lumbar, 7 meses. Un esofagograma, 14 meses. Un tránsito intestinal, 16 meses. Un colon por enema, que los piden muchas veces en pediatría con diagnósticos no claros de enfermedad de Hirschsprung. Enfermedad de Hirschsprung, si se acuerdan, es un aganglionismo distal. Y muchas veces pacientes con estreñimiento, sin tener un criterio claro, les diagnostican esta enfermedad y le mandan a hacer un colon por enema. Pero solo hacer ese colon por enema en un paciente que no tiene esa enfermedad equivale a 3.2 años de radiación solar. Un paciente de ustedes se les cayó por X o Y razón. Lo evalúan clínicamente, neurológicamente, está bien. Pero vienen y le mandan a hacer la tomografía. ¿Qué sucede con la tomografía? ¿Cuál es el problema? Una tomografía de cráneo equivale a 1 año de radiación solar. ¿Por qué es menos que un colon por enema? Por el tiempo de rapidez. Pero una radiografía de tórax equivale a 3.6 años. Una tomografía de abdomen a 4.5 años. Simple. Si le van a meter contraste, entonces se duplica. En vez de 3.6 años serían 7.2. En vez de 4.5 serían 9 años de radiación. Entonces es importante mandar a hacer una rayos X con un criterio adecuado, con una clínica adecuada. ¿Por qué? Aquí se resumen de todo lo que les acabo de decir. ¿Por qué al final es importante? Por esto. La radiosensitividad. Por la radiosensitividad. Y es que existe una ley una ley que crearon los franceses, que se llama Vergogne y Trimondot, no pronuncio bien el francés, en 1906. Permítanme, solo voy a cerrar la ventana porque está lloviendo fuerte. Bueno, creo que se oye mejor ahora. Esta ley dice que todas las células del cuerpo son altamente mitóticas. ¿Qué significa eso? Que todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de generar cáncer, que no son diferenciables. ¿Qué quiere decir? Que pueden producir cualquier cáncer que ustedes se imaginen y que tienen un futuro altamente cariocinético. ¿Qué significa? Que cualquier célula de nuestro cuerpo puede generar una alteración congénita o genética en cualquier momento después de haber sido expuesto a radiación ionizante. ¿Qué tiene que ver esta radiosensitividad? Bueno, hay radiosensitividad alta, media y baja. ¿Qué significa? Que ciertos órganos de nuestro cuerpo son más sensibles que otros a la radiación. Por ejemplo, los más sensibles a la radiación, y cuando digo sensibles, es que una pequeña radiación los puede alterar y puede provocar un efecto carcinogénico o cariocinético. ¿Cuáles son? Los más altos, la médula ósea. Por eso, ojo, hay que tener cuidado con el estudio en los pacientes pediátricos. No pedir ese exceso de estudios radiológicos. El vaso, ¿por qué? Entre más temprana edad, el vaso tiene su actividad casi toda la vida, pero el vaso trabaja mucho en la metopoiesis igual que el hígado. El timo, ustedes saben que el timo es un tejido residual que va disminuyéndose progresivamente con los años, pero la radiación lo puede activar y generar timomas. Los ganglios linfáticos son
estructuras de continuo movimiento o continua activación, porque son sistemas defensivos. Entonces, entre más actividad tengan y más movimiento, son más sensibles. Las gónadas, cuando hablamos de gónadas, estamos hablando de aparatos reproductores. El cristalino de nuestros ojos es altamente sensible a la radiación, puede generar cataratas. Y todo lo que las estructuras que producen linfocitos son altamente sensibles a la radiación. ¿Quiénes tienen una radiación moderada? La piel tiene capacidad de aguantar. Las estructuras del mesodermo, como el hígado, corazón y pulmones, pueden aguantar bastante la radiación, sobre todo los pulmones, porque las radiaciones permiten el paso de la radiación, no lo detienen, lo permiten el paso, por eso es fácilmente evaluable el tórax. Los que tienen baja, el músculo, los huesos, el sistema nervioso, el más bajo de todos es el hueso aguanta con bastante radiación y tiene menos probabilidades de generar cáncer. Claro, si no lo van a exponer a grandes dosis, ¿verdad? El músculo es el segundo. El sistema nervioso se cree que es bajo, aunque hay un estudio hecho en Israel, hecho a 35 pacientes que tenían un tumor cerebral. Lo importante de este estudio es que los 35 pacientes eran médicos, los 35 eran cardiólogos y cardiólogos intervencionistas. Se logró demostrar que hacían mucho estudio de intervención, o sea, se exponían mucho a la radiación, muchas horas prolongadas, más allá de lo recomendable. Los tiempos en que abordaban a sus pacientes eran altos y todos tenían un tumor del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque todos eran diestros. Entonces la posición que optaban frente al aparato de rayos X era el mismo. Tuvieron schwannoma, tuvieron meningiomas, astrocitomas, glioblastoma, en fin, una variedad, pero todos tuvieron un tumor secundario a radiación. ¿Por qué? Porque la radiación va a tener un efecto biológico en la célula y hay tres tipos de efecto. Uno se llama muerte celular, uno se llama transformación celular y ambas. Cuando dice ambas es que más está dirigido a un efecto hereditario, ¿verdad? Porque hay niños que pueden nacer con cáncer secundario a una radiación o una alteración genética. Ahora, como ustedes no son niños, ¿verdad? Y las chicas, digamos que en este momento no estuvieran embarazadas, no van a tener este factor. Solo les queda estos dos. ¿Cuál de estos dos escogen? ¿Cuál escogerían? Yo digo que muerte celular. Muerte celular. ¿Quién más? Ninguno. Ninguno. No tiene opciones. O uno o otro. Muerte celular, entonces. Muerte celular, entonces no le queda de otra. Ajá. ¿Lo demás? Creo que también. Transformación celular. ¿Quién dijo transformación? Yo, Karina. Karina, ok. ¿Los demás? Muerte celular. Muerte celular. Solo Karina escoge transformación celular. Yo también, transformación. Transformación celular, ok. Bueno, la noticia es la siguiente. Los que escogieron muerte celular no la van a tener. A menos que ya tengan un cáncer en este momento y les van a dar radioterapia. Porque para que ocurra muerte celular es un efecto determinístico, o sea, es determinante de acuerdo a la cantidad de radiación. Para que ocurra muerte celular, o sea, la célula se muere inmediatamente, se necesitan dosis altas de radiación. Esas dosis altas solo se utilizan
en radioterapia. Pero en la radiografía convencional donde van a estar ustedes, normalmente lo que va a ocurrir es la transformación celular, que es un efecto estocástico. Este puede ser inmediatamente o unas semanas después. El efecto estocástico es la capacidad que tiene toda célula después de recibir radiación ionizante de producir un efecto carcinogénico. O sea, la posibilidad que usted tiene de tener un cáncer en los próximos meses o años después de recibir radiación, o tener un efecto cariocinético la primera, segunda y tercera generación suya. O sea, su hijo, su nieto o su bisnieto pueden tener una alteración genética por haber recibido usted radiación ionizante. ¿Cuál es el problema de esta hipótesis? Es que no depende de la cantidad de radiación. Por ejemplo, puede hacer que a uno de ustedes le haga una radiografía de tórax y solo con esa radiografía de tórax, por sus características particulares, por su metabolismo, por antecedentes familiares, X o Y razón, usted es más sensible a la radiación y usted puede tener un efecto estocástico en la próxima década, puede heredarle algo a su hijo. Por el contrario, otro de ustedes le puedo hacer radiografía de 10 radiografías de tórax y no pasa nada por sus particularidades. Pero el efecto estocástico lo que nos está diciendo es que usted tiene posibilidades de tener un cáncer o una alteración genética para su familia. Por eso es que hay que tener cuidado con el uso de la radiación. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Ya pasaron cirugía, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Ok. sí, doctor. ¿Les ha llamado la atención que todos los pacientes de accidente en las emergencias les ponen que son politraumatizados? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre policontundido, polifracturado y politraumatizado? ¿Saben la diferencia? No tiene que ver en la afectación de órganos internos, no. Sí, sí tiene que ver. Entre politraumatismo y policontusión. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Que en el politraumatismo hay daño en órganos internos. Ajá. ¿Y qué más? Me falta el apellido a eso. Traumas abiertos podrían ser los ¿Perdón? traumas abiertos, tal vez. Sí. Trauma abiertos, sí, sí. Hay criterios para el trauma abierto. Pero, ¿cuál es la definición de politraumatizado? Sí, y que tiene traumatismo en varias partes del cuerpo. Es la presencia de dos o más lesiones en órganos y sistemas que comprometen la vida del paciente en forma inminente. O sea, para que sea politraumatizado debe tener lesiones que comprometen el estado de equilibrio y la pérdida de la vida en forma súbita. Entonces, ¿cuál es el problema? A todo paciente que llega a la emergencia le ponen politraumatizado. Y si le ponen politraumatizado, desde el momento en que alguien es politraumatizado tiene que entrar
en un parámetro o en un protocolo particular. Y ese protocolo particular puede exceder la cantidad de radiación que va a recibir un paciente. Entonces hay que tener cuidado con esos criterios. Les voy a poner un ejemplo en este momento. ¿Perdón? Es increíble cómo uno no toma en consideración eso, porque yo recuerdo en las guardias, por ejemplo, de cirugía, ¿qué es lo que le dicen a uno? Mire, lleva a este paciente para rayos X o para la tomografía, ¿verdad? Si no se lo quieren recibir, dígale que es politraumatizado. Ah, Entonces, lo dicen porque se supone que se les da prioridad de atención porque son pacientes que están inestables hemodinámicamente hablando, ¿no? Pero si no todos van así, estamos exponiendo al paciente a que tenga la cantidad de radiación que no debería estar recibiendo. eso es lo que sucede todos los días. Sí. Y no solo en el hospital escuela, en casi la mayoría de los hospitales. ¿Por qué? Porque muchas veces están dependiendo de una imagen radiológica para tomar decisiones y no debe de ser así. Cuando veamos trauma de cráneo vamos a hablar un poquito acerca del protocolo de lo que es un politraumatizado y cómo debe de manejarse. Pero el problema es que estamos irradiando demasiado a nuestros pacientes y a la familia de nuestros pacientes y muchas veces a ustedes mismos. Por ejemplo, viene el especialista y como usted acaba de decir, lléveme este paciente porque es politraumatizado. Se le ocurrió a él ponerle politraumatizado, independientemente si lo es o no es. Le dice el R3 que le tomen todos los rayos X. El R3 le dice al R2 rápido que le hagan todas las placas. El R2 le dice al R1 ponete pilas y hacerle todas las boletas y pedirle todo. El R1 manda al interno y le dice cuento 3 y quiero todos los estudios. ¿Qué hace el interno? Le dice al sextillo movete y le haces todas estas placas. Y el de sextillo lamentablemente no tiene el de quinto y le toca ir. Y si es un politraumatizado, entonces le van a pedir una cantidad de rayos X y el de sextillo va a estar con el paciente y va a recibir toda esa radiación dispersa innecesaria. Aquí tenemos un caso. A Juancito. Para el paciente y para uno. Juan Pérez, accidente automovilístico, fue catalogado como politraumatizado con pérdida de la conciencia por 2 minutos. Después de 10 minutos está lúcido, consciente, orientado, presión arterial 120/80, pulso de 90, frecuencia respiratoria de 25 por minuto por el susto. Al examen físico, se supone que le hicieron un buen examen físico, el tórax es normal, el abdomen es depresible, no doloroso, pero como es politraumatizado, le mandan a pedir rayos X de cráneo apilateral, 22 días de radiación, columna cervical apilateral, 22 días de radiación, columna dorsal apilateral, 4 meses de radiación, columna lumbosacra apilateral 7 meses, pelvis 4 meses, radiografía de los miembros porque como es politraumatizado puede tener fracturas en cualquier parte, entonces equivale a 4 días porque estoy poniendo dosis baja por extremidades. La tórax equivale a 3 días, tomografía de cráneo como es politraumatizado, si no está fracturado, a ver si no tiene una contusión cerebral, 1 año. Como es politraumatizado por accidente de automóvil, entonces o tiene ilusión de corazón, grandes vasos o pulmón, tomografía de tórax, igual tomografía de abdomen, pero como hay que ver si no hay lesión de vaso, riñón o hígado, entonces hay que meterle contraste, entonces la de tórax se convierte en 7.2 años y la de abdomen en 9.9 años. Quiere decir que en un lapso de unos 40 minutos, Juan Pérez
recibió 10.5 años de radiación. Y si hay que meterle contraste, estamos hablando de 15 años de radiación. Esa cantidad que le puse ahí es irrisoria. Si fuera un costo real, estaríamos hablando de entre 50 y 60 mil lempiras en todos los estudios que le mandaron a hacer ustedes ahí. Y si Juancito, con esa clínica que ustedes me lo mandan, no tiene ningún criterio para ser politraumatizado, dos cosas que le pasaron a Juancito: lo irradié, que parece un foco luminoso, y número dos, lo hice gastar una cantidad exorbitante de dinero si estuviera en un hospital privado. Simple y sencillamente porque no tengo criterios para evaluar un paciente, o porque quiero que le hagan lo que yo quiero y no estoy viendo el costo y el precio para Juancito, tanto en la posibilidad de un cáncer en los próximos 5 años, como en el problema que va a tener él con su descendencia por la cantidad de radiación exagerada que recibió. El ser un médico requiere tener criterios, tener parámetros, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, porque el diagnóstico no lo van a encontrar en las imágenes. Las imágenes les pueden decir un montón de cosas, pero si no lo une con esa clínica adecuada y precisa, no va a tener ningún diagnóstico. Es lo que les planteé el día de ayer, cuando les dije lo de la moneda. A la primera persona no fui específico en nada y las posibilidades de que llegara algún diagnóstico o encontrara la moneda eran nulas. El segundo tenía muchas más posibilidades. Que se iba a tardar, sí, tal vez unos 6 días, tal vez es tarde, pero que le va a pegar, le va a pegar. ¿Por qué? Porque está más orientado. Pero una imagen sin un criterio es nada. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas en el momento que ustedes están haciendo estudios. Además, si no se protegen de esa radiación, ustedes y a los familiares de los pacientes los van a exponer innecesariamente a una radiación ionizante que les va a provocar un efecto estocástico o un efecto hereditario en algún momento de la vida. Entonces, ustedes cuando vayan a rayos X, para eso están las pantallas plomadas. Estos no se los van a prestar porque o no tienen, y si tienen, cuestan como entre 5,000 y 15,000 dólares. Entonces los mantienen guardaditos para que no se pierdan y no se los cobren. Hay mandiles plomados, hay chalecos plomados que son los que tienen que ponerse, hay chalecos que cubren enfrente y tienen tiras atrás, hay otros que son completos. De preferencia los completos pesan más. ¿Por qué pesan más? Porque tienen más plomo. Si es de cinturón posterior o de bandas posteriores y solo cubre enfrente, también escoge el más pesado. ¿Por qué? El más pesado tiene plomo de 1 milímetro, el menos pesado tiene plomo de 0.5 milímetros, protege menos. Hay collarines, o sea, para ponerse en el cuello. El cáncer por radiación en cuello es de 1%, pero si usted es sensible, tiene más predisponencia. Los dosímetros no protegen a nadie de la radiación, solo le dicen qué tan amolado está, pero no lo protegen. Pero lo demás sí lo protege a usted. Y cuando usted vaya a un lugar de rayos X y le va a tocar estar con el paciente, exija esto. Nadie lo puede obligar a estar ahí si no está protegido de la radiación ionizante. Esas son cosas bien, bien importantes. Una regla de oro
Todo lo demás sirve, pero la regla de oro es la más importante de todas. Cuando usted está expuesto a radiación ionizante, entre menos tiempo esté cerca del foco de radiación, o sea, cerca del tubo de rayos X, mejor. Entre mayor distancia guarde, mejor. Y si a la vez le pone un blindaje enfrente de usted, todavía mejor. Si usted aplica estas 3 parámetros, serán la regla de oro que los protegerá de la posibilidad de tener un efecto estocástico. En otras palabras, un cáncer o una enfermedad hereditaria. ¿Preguntas? Doctor, solo para aclarar un concepto ahí. Usted dijo que el efecto cariocinético es que produce alteraciones en la información genética, ¿verdad? No necesariamente cáncer. Y el efecto carcinogénico. No, es carcinogénico, es cáncer. Cariocinético es genético. Todas las enfermedades hereditarias que pueden aparecer, por ejemplo, hay casos de niños que 2 meses y tienen un hepatoblastoma. Sería el hepatocarcinoma de un adulto, pero tienen un hepatoblastoma. La pregunta es, ¿por qué este niño generó un hepatoblastoma? Un recién nacido. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que no hay historias clínicas que den información de cuánta radiación recibió la mamá. Por ejemplo, en pediatría muchas veces ingresan a los niños por neumonía. Vienen, lo ingresan por neumonía y le piden una radiografía de tórax. Está bien que le pidan una radiografía de tórax. La primera radiografía de tórax está bien. Pero ¿para qué le piden la segunda, la tercera y la cuarta? Si lo meten a cuidados intensivos, le piden rayos X de tórax en la mañana, tarde y en la noche. Y ojalá que no se le pierda en la noche porque le piden otra en la madrugada. Si está 10 días, los 10 días le piden 3 veces al día radiografía de tórax. Multiplique la dosis o los días por cada radiografía de tórax por 10 días. Si son 3 días por cada radiografía, 3 por 3 son 9 días diarios. Por 5 o 10 días, digamos, por 10 días que estén, son 90 días de radiación recibidos en 10 días. ¿Qué posibilidades tiene de hacer un linfoma este niño a los 15 años? Alta, altísima. Entonces hay que tener criterios. ¿Para qué vamos a pedir tanta radiografía de tórax? Si la radiografía de tórax no me da evolución de una neumonía, la evolución me la da la clínica. Entonces, a eso nos referimos, que hay que tener bastante cuidado en eso. ¿Algo más? Gracias. Doctor, una pregunta. Con Ajá. respecto a cuando mencionó que el contraste aumenta al doble la radiación, ¿a qué se debe eso? No es que el contraste, es, por ejemplo, si usted hace una radiografía simple de tórax, normalmente no la puede hacer de un solo contrastada. ¿Por qué? Porque el contraste cambia la atenuación de las estructuras. Entonces tiene que hacerlo simple, o sea, cortes tomográficos simples. Un ejemplo, una tomografía de cráneo, eso lo vamos a ver cuando miremos trauma craneoencefálico, pero una tomografía de cráneo le hace como 20 cortecitos en el cerebro para poderlo evaluar.
pero eso es sin medio de contraste. Si usted le quiere y decide meterle contraste, normalmente en trauma no hacemos contraste en cerebro, pero sí en tórax y en abdomen. Entonces, digamos, usted hizo una simple de tórax, no encontró una lesión, no se mira, pero usted dice, ¿y qué tal que haya una pequeña laceración en la pared de la aorta y no sea visible? Entonces le voy a meter contraste. Entonces tiene que repetir otra vez la misma secuencia de cortes. Entonces duplica la cantidad de radiación. Ah, ok, pues sí. No es que el contraste lo aumenta, sino que como vuelve a repetir el estudio, nada más que uno sin contraste y el otro con contraste, duplica la cantidad de radiación. Ok, gracias, doctor. ¿Algo más? Pregunten, pregunten. Doctor, No, doctor, hasta ahorita todo bien. solo una preguntita más. Ajá. Referente a lo que dijo de la radiación con el celular. Ajá. Me imagino que va a depender mucho el tiempo y todo eso, pero en promedio, ¿cuánto tiempo se ha visto que aparecen esos efectos de cáncer cerebral o de tiroides? Mire, los estudios hasta el día de hoy solo hay hay varios estudios, pero solo hay 3 estudios científicos que hablan al respecto, porque este tema es bastante escabroso. Tanto es así que a nivel mundial no se ha podido publicar mucho. Ustedes saben que esto depende mucho de miles de compañías que no les gustaría mucho que se publicaran mucho de esta información. Por ejemplo, si usted ahorita dijera el petróleo, la gasolina produce cáncer, le aseguro que solo saldría una publicación, porque miles de compañías de petróleo no lo iban a permitir. De igual forma, en esto no hay tanta publicación que haya salido. El tiempo varía de persona a persona. Tiene que ver con la sensibilidad de cada persona a las radiaciones. Por ejemplo, les voy a decir, una vez yo en mi casa aquí compré un router. Como aquí en mi casa varios utilizamos mucho el internet, entonces tenía un router pequeño y nos estábamos peleando la banda de ancho. Entonces compré un router que es bastante potente. Cuando lo estaba instalando lo tenía a la altura del escritorio. Cuando uno instala un router lo tiene que configurar, ¿verdad? Yo lo estaba configurando y en el momento que empezó a funcionar el router, empecé con una cefalea intensa. Me moví a tomarme una pastilla y cuando me moví, en lo que encontré la pastilla, se me quitó el dolor de cabeza. Entonces dije yo, ¿qué me quitó? Me volví a sentar y me volvió el dolor de cabeza. Me di cuenta que era el router, que la onda que estaba emitiendo me estaba provocando el dolor de cabeza. Una vez que lo puse en altura, ya configurado, el dolor de cabeza desapareció. Entonces eso depende mucho de la sensibilidad de cada quien. Por eso es lo que yo les recomiendo, que los routers los pongan en una altura más arriba de unos 70 metros. El promedio de la altura, no sé qué altura tendrán ustedes, pero yo le calculo que unos 70 es el promedio, que esté más arriba de sus cabezas. ¿Para qué? Para que la onda que esparce y que les da la amplitud de frecuencia a ustedes no las afecte. La recomendación es que solo se usa el celular durante 30 minutos. Si están en sus casas y van a usar celular, pueden usar el altavoz para no tener que tenerlo en la mano. O otros recomiendan el uso del Bluetooth, que es una onda diferente, pero
afectaría más porque la onda va directamente al celular y el Bluetooth es otro tipo de frecuencia. ¿Claro es la respuesta o más? Gracias, doctor. Sí, está clara. ¿Hay más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, doctor. Muchas gracias. ¿Están claros? Bueno, si están claros, entonces terminaríamos por el día de hoy. Les voy a enviar un link en un ratito del canal de YouTube y espero que ya mañana ya puedan tener activada su aula virtual. Gracias. Tal vez siempre sería bueno que nos pudiéramos ver en pantalla, tal vez mañana, para poderlos conocer un poquito más. Sí, doctor. Vale más que nos dijo, hay que peinarnos entonces. ¿Perdón? Vale más que nos dijo, hay que peinarnos entonces. Sí, se peina mañana, pues. Vaya, pues cuídense, un placer. Gracias, Vaya, doctor. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.